Queremos encontrar la función inversa para cada una de las funciones 1 a 1. Nos dicen que las funciones dadas son 1 a 1 para que sabemos que las inversiones también son funciones inversas. Recuerda que podemos pensar en una función, y su inversión como dos funciones que se hacen una a la otra. Entonces, por ejemplo, si f de por s es igual a, y luego f inverso de y es igual a x. Entonces, eso nos dice que para cada punto en f con una x coordinada de x y cualquier coordinada de y, habría un punto sobre la función inversa, donde la coordinada x sería y la coordinada y sería x. Por lo tanto, si tenemos un punto sobre una función dada y intercambiamos las coordenadas x e y, encontraremos un punto sobre la función inversa. Y podemos usar esta idea para ayudarnos a determinar la ecuación de funciones inversas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es primero reemplazar f de x con y, así que vamos a escribir la misma función en términos de x e y, así tendremos y igual 4 dividido por la cantidad x, 5. Y luego para determinar la función inversa, solo vamos a intercambiar las variables x y entonces, la función inversa será x igual 4. Dividido por la cantidad y, 5. Así que esta es nuestra función inversa, pero ahora queremos resolver esto para y luego reemplazar y con una notación de función inversa. Para resolver esta ecuación para y, esta es una proporción, por lo que podría poner x sobre 1 y luego cruzar multiplicar, lo que significa x la cantidad y, 5 de b es igual a 1 por 4. Tenemos x la cantidad y, 5 igual 4. Y luego para resolver esto por y, dividimos ambos lados por x. Así que esto simplificaría 1, dejándonos con y, 5 igual 4 dividido por x, y luego podríamos agregar 5 a ambos lados de la ecuación, y tenemos 4 divididos por x más 5, ¿cuál sería nuestra función inversa? Resuelve para, y así que nuestro último paso aquí será reemplazar, y con f inversa de x, así que tenemos f inverso de por s es igual a 4 dividido por x más 5. Y si tenemos acceso al software de gráficos, hay una buena manera de verificar nuestro trabajo gráficamente. Si graficamos la función original y la función inversa en la misma lista coordinada, las dos funciones deben ser simétricas a través de la línea y igual a x, así que mirando este gráfico, el gráfico azul es la función original f de x, y el gráfico rojo es la función inversa. Y esta línea negra delgada es la línea y igual a x. Aviso si tenemos que plegar estos dos gráficos a través de la línea y igual a x. Combinarían perfectamente con la otra función verificando su simétrico a través de la línea y igual a x, y por lo tanto invierte. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Aquí se dará la función f de x igual la raíz cúbica de la cantidad x más 3. De nuevo, el primer paso es reemplazar f de x con, y así tenemos y igual la raíz cúbica de x más 3. Y ahora para encontrar la función inversa, intercambiaremos las variables y. Tenemos x igual la raíz cúbica de la cantidad y más 3. Y ahora queremos resolver esto para ti. Para deshacer esta raíz cúbica iremos adelante y cubraremos ambos lados de la ecuación. Tenemos por cubido es igual a la raíz cúbica de y más 3 cubierta. Así que en el lado izquierdo hemos cubierto x. En el lado derecho cuando aquí hubo una raíz cúbica, nunca lo dejarán a nosotros con la cantidad y más 3, así que ahora restaremos 3 en ambos lados de la ecuación. Así teníamos y igual a xq menos 3. Y ahora que debemos resolver por y, iremos adelante y reemplazaremos con f inverso de x. So f inverso de x es igual a tu por qb menos 3. Y, de nuevo, iremos adelante y verificar este gráfico. Graficando ambos la función original y la función inversa en la misma lista de coordinación para verificar la simetría a través de la línea y igual a x. Así que en azul tenemos la función original f de x y en rojo tenemos la función inversa, f inversa de x, y en negro tenemos la línea y igual a x. Aviso como tenemos simetría a través de la línea y igual a x,
que verifica que encontramos nuestra función inversa correctamente. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos ejemplos útiles.